René Jerónimo Favaloro, el cardiocirujano que con su descubrimiento del bypass aortocoronario quedó en la historia de la cirugía cardíaca, cumpliría 100 años, ya que nació en La Plata un 12 de julio de 1923. La muerte a mi corazón llamó. A fines del siglo XIX, los abuelos de René, Rosa y Girolamo partieron de la isla Salina, al norte de Sicilia, y se instalaron en la recién fundada ciudad de La Plata. Se casaron y criaron a sus 7 hijos. 2 de ellos montaron una carpintería, Luis Jerónimo y Juan Bautista, quien se casó con Jenny Raffaeli en 1921. La pareja se mudó a una casa en la calle 68 del barrio El Mondongo. Allí nació René, a una cuadra del Policlínico San Martín. A los 6 años, René empezó la primaria en la escuela número 45, a 3 cuadras de su casa y 6 de la de sus abuelos maternos. Y ahí viene el vínculo de René con la abuela Cesárea, que es tanto habló René. ¿Por qué? Porque le enseñó todo lo que sea la huerta, todo lo que sea la vida de la naturaleza a René. Y René fue un fanático de todo lo que sea la parte de naturaleza que él le apasionaba. El barrio de René, El Mondongo, se ganó su nombre por la bolsa de vísceras que los frigoríficos regalaban a los empleados y con los que cocinaban guisos de mondongo que vendían en la calle los fines de semana. En 1983, a René lo declaran mondonguero emérito. Y René siempre decía, para mí tiene más valor que otros títulos que yo he logrado a nivel profesional. ¿Por qué? Por el vínculo, por el arraigo de René a la ciudad de La Plata. Desde chico aprendió a trabajar en la carpintería, pero a pesar del deseo de su padre de sumarlo al taller, René se preparó para ingresar al Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, donde gracias a sus buenas notas consiguió una beca y no tuvo que pagar arancel. Ingresa al colegio en el año 36 y es estudiante hasta el año 41. En su legajo puede verse que las calificaciones que él tiene en todos sus años es de muy buen alumno, pero un alumno esforzado. La inmensa mayoría de los profesores del Nacional eran de donde humanidades, derecho, física, química, etc. Se juntaba lo mejor de lo mejor, porque esa era la idea, que además de enseñarlos cada uno de ellos su respectiva materia, nos llenaban de un sentido humanístico que perdura. Se distinguían en los comienzos de su estadía en primer año las diferencias sociales. Él luego va a decir que dejan de existir, ¿sí?, esas diferencias de estratos sociales de la ciudad de La Plata que convergían aquí en el Colegio Nacional, ya que el conocimiento los igualaba, que es un profundo y les otorgaba equidad y posibilidades de continuar sus estudios. Esa es una impronta muy fuerte que aparece de Favaloro en todos los pasajes que uno puede leer de sus libros, ya que está poniendo la educación como promotor de los cambios sociales, ¿no? Una figura clave en la vida de René fue su tío Arturo Favaloro, el único de la familia que hasta ese momento había llegado a la universidad y se había recibido de médico. Decidieron que uno de los Favaloro pudiera entrar en el estudio secundario, en el Colegio Nacional y en la facultad, porque era muy difícil. Entonces hicieron entre todos una especie de vaquita y eligieron a Arturo Favaloro, que fue realmente el primer médico en la familia en la década del 20. René un poco se inspiró en él también para ser médico. ¿Por qué? Porque en las vacaciones, cuando estaba en la escuela, iban a acompañarlo a hacer los famosos auxilios que los médicos hacían en esa época en las casas familiares. Bueno, ese fue el primer médico de la familia. Aprendió a poder evaluar hasta el valor que tenía una pequeña rama seca de un árbol. Está dedicada la tesis de René Favaloro precisamente a la abuela que tanto la insistió. René también lo ayudaba y era un carpintero como el padre. Entonces la manualidad que tuvo René para hacer cirugía, en parte la aprendió en la carpintería. Y de la madre, porque la madre era modista, entonces hacía nudos de todas clases. Y juntó lo que la abuela le dio, lo que le dio el padre, lo que le dio la madre, y ya René venía con esa formación. Casi como repitiendo la historia de sus padres, René se puso de novio con una chica del barrio El Mondongo, María Antonia Delgado. En tercer año de la facultad empezó las prácticas con pacientes en el Policlínico con una actitud de superación constante. En el plano político defendía las ideas del reformismo universitario que peleaba contra el fraude electoral y la dictadura instaurada en 1943.
En el año 45 fue cuando la policía y los bomberos entraron en la universidad. Los profesores y alumnos quedaron presos. ¿Quiénes entre los que estaban presos estuvieron? Estaba René Favaloro, Héctor del Mar, Alberto del Mar, el hermano, y estuvieron presos durante un tiempo. Después de recibido se distinguió por su compromiso en las prácticas del Hospital San Martín, lo que le valió que lo designaran en un cargo de planta. Pero al realizar los trámites se negó con el requisito de adherir al gobernante partido peronista. Entonces no tuvo la oportunidad de poder asumir el primer cargo que había ganado René en su carrera. Sale de acá el 25 de mayo de 1950 con un pullover que siempre lo recuerda, que la madre le tejió antes de salir en ese viaje como último regalo que la madre le hizo a René cuando se fue para Jacinto Arauz. Su tío Leopoldo lo llevaba desde muy chico a ver al lobo. Por esos días no imaginaba que la platea techada varios años después llevaría su nombre. Mientras vivió en La Plata, René practicó varios deportes. Integró el equipo de primera de básquet de Gimnasia junto con sus amigos, los hermanos del Mar. Con Héctor del Mar mantuvo una amistad que duró toda la vida. René fue su celador en el Colegio Nacional, además de gran amigo. Cuando él le ofrece la presidencia de Gimnasia, él toma unos días para contestar y habla con René. Y René le dice, y él le dice, yo voy si vos venís conmigo. Y así es como acepta. Año 84. Gimnasia estaba en primera B. Racing también estaba en primera B. Llegan los dos clubes a las instancias finales. Llega con Cacho del Mar a la cancha de Racing. Era una masa de gente impenetrable, tremenda. Pero Favaloro encaró igual para la entrada. Y Cacho le dice, René, toda esa es la hinchada de Racing. No, pero vení, le dice. Encaró, y la gente de Racing fue realmente emocionante. Se abrió al verlo, le hizo un pasillo para que pasara, y hasta lo aplaudieron. La Plata, su familia, amigos, el Nacional, el barrio y Gimnasia estuvieron siempre presentes en su vida. Siento como que lo conocí de toda mi vida, que formaba parte del entorno de mi papá y de mi familia. Él venía mucho al negocio cuando venía a La Plata, porque venía todas las semanas a ver a su mamá. Pasaba por el negocio a saludar a mi papá, a hablar de fútbol, siempre a hablar de fútbol. Mucho antes de que mi papá fuese presidente de Gimnasia. Era una persona que respetaba muchísimo la amistad. A nosotros nos tocaron pasar algunos momentos difíciles y él estuvo siempre cerca. Entonces, bueno, mi papá lo tenía como una persona de consulta, no para temas médicos solamente, sino para temas así existenciales. Era un hombre sencillo, pero auténticamente sencillo, no esas humildades un poco ficticias, sino verdaderas. Porque en cada lugar que estaba René siempre recordaba a la República Argentina, a la ciudad de La Plata y a Gimnasia. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe, sueña René Favaloro.